Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera a los que colaboran con TLB1. Muy importante la colaboración de ustedes para que podamos seguir en el aire, obviamente, llevarles como siempre hacemos y tratamos de hacerlo, con mucho cariño, con mucho afecto, toda la verdad. Ustedes saben que transmitimos a través de nuestra página web, www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, especialmente nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Y como sabemos que nuestra patria está asediada por enemigos ocultos, enemigos políticos, enemigos económicos, enemigos de toda naturaleza, no solo la patria, nuestro canal, nuestra línea de pensamiento, le dedicamos una oración a María Madre para que nos proteja. Así que María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema económico financiero, ¿no? Ustedes saben que estamos viviendo una época muy difícil para la Argentina. Todo lo que prometía ser una panacea, de resolverse rápidamente, de encaminarnos hacia el progreso, de tener una economía estable, de un ajuste tremendo en la población, de una cantidad de variables que fueron proponiéndose, pareciera que todo está saliendo al tiro por la culata. De alguna manera estamos enfrentando una crisis, no solo argentina en todo aspecto, sino también una crisis mundial, ¿no es cierto?, con las tarifas, los aranceles norteamericanos, que han marcado un nuevo índice en términos de comercio exterior, sino que en el término local también, ¿no?, más allá de todos los ajustes, más allá de todas las previsiones, más allá de que el programa económico se suponía que era un programa nuevo, pujante, etcétera, bueno, finalmente sacaron de la galera lo que tenía Patricia Bullrich en su candidata a presidente, con Sturzenegger armando todo un programa de gobierno que es el que adopta el presidente Milei. La realidad es que ya pasamos un año y en este año hemos visto que la decadencia en general se ha marcado cada vez más. Me gustaría que simplemente nos pongamos a tono de lo que encontré ahí en internet, muy interesante, que describe un poco este primer año de Milei. Señor director. Te dejamos el primer año de Milei en datos. Redujo la inflación del 12% del último mes de Massa al 3 o 4% mensual. La nafta subió más del 350%. Los salarios del sector público perdieron 16%. El salario mínimo cayó más del 28% y los salarios del sector privado perdieron casi el 4%. Se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo, cerraron más de 16.000 pymes. El desempleo aumentó a 7.6% y pasó a ser la primera preocupación de los argentinos. La economía del país cayó 3.3% a septiembre, la industria cayó 6%, la construcción cayó 24% y además se destruyó el comercio. En el país de las vacas, 8 de cada 10 argentinos redujo la cantidad o dejó de comer asado. El consumo de carne llegó a ser el más bajo en 110 años y se registró además una caída histórica en el consumo de leche. La clase media tuvo que vender ahorros en dólares para pagar los servicios. Luz, gas y agua aumentaron cerca de 400%. Los jubilados fueron la variable de ajuste y además le recortaron los medicamentos gratis. Para el primer semestre la pobreza subió 11 puntos, logrando el récord de 5 millones de nuevos pobres. Datos, no relato. Eso es un poquito un pantallazo. Por supuesto que los números fueron mucho más de lo que en realidad se está poniendo en pantalla. Es simplemente ponernos a tono. Yo creo que merita tocar todo este tema, ¿no? Especialmente el Fondo Monetario, esta expectativa que tiene el gobierno de Milei de poder lograr un acuerdo, ¿no es cierto? Y que el borde, ¿no es cierto?, el directorio del Banco, del Fondo Monetario pueda permitir el desembolso de 20.000 millones, que bueno, sabemos ya Popular, que no será el monto total, sino que será en partes, en tramos, como lo harán el BID, el Banco Mundial y otros, ¿no es cierto? La realidad es que todo esto nos pone en un panorama de crisis, especialmente ahora, en este momento, que estamos llegando en un año electoral que también hay expectativas. El presidente viajó
en forma privada, con costos públicos, por supuesto, dinero público, a los Estados Unidos a sacarse una foto con Trump, el cual no lo pudo lograr. Eso podría de alguna manera destrabar un poco las pretensiones del Fondo Monetario y habilitar un pasaje más rápido. Sin embargo, no se dio, las circunstancias no están a favor del presidente Milei, tampoco de este gobierno, así que bueno, vamos a analizar este espectro en general con dos grandes amigos. Por un lado, me gustaría presentarlo a Luis Alberto Rey, doctor, abogado, economista y administrador, contador público. Y aparte conductor del programa aquí en TV1 de Panorama Económico. Y por el otro lado, Héctor Juliano, licenciado en Administración de Empresas y Finanzas, y es experto en deuda pública, y por supuesto lo tenemos en el canal, y está también en un programa Crisis y Conflictos del siglo XX aquí en este canal. Así que a los dos les doy la bienvenida, gracias por estar aquí y analizar en general. Igualmente, gracias por la invitación y un gusto compartir el panel con Luis Alberto. Es recíproco. Recíproco, porque aparte son dos talentos importantes que tiene este canal y que tenemos ¿no es cierto?, el gusto de poder sacarles todo el jugo posible en estos temas que son de amplio conocimiento de ustedes dos. Hemos visto un poco el primer año de Miguel, creo que lo hemos analizado también con vos en algún programa. El resumen, el vídeo este que se pasó es un resumen apretado, pero perfectamente claro. Quizás habría que hacer 2 o 3 precisiones puntuales. A ver. Ojo con la baja de inflación. La inflación acumulada de Milei es hasta ahora el 185%. Y los ingresos reales de remuneraciones, jubilaciones y planes sociales han quedado todos por debajo del nivel de inflación. Sin duda. Con un agravante técnico que ahora no voy a entrar porque si no nos derivaríamos a ese tema, que es que hay que tener presente que la inflación como fenómeno inflacionario va más rápido que los términos de ajuste de la economía, ¿no? Es la regla de siempre, las finanzas van más rápido que la economía. Sí. Entonces, cuando la gente, todos nosotros nos tragamos el 25.5% de la inflación Milei del diciembre del 23, ese recupero vino por parte en cuotas a futuro después del verano, con lo cual el desfasaje financiero es una pérdida que nunca se tiene en cuenta. Es lo que ahora está en la palestra en las paritarias, que los sindicatos recién ahora se acuerdan de plantear, ¿no? De que ahora están perdiendo con las paritarias. Perdieron desde el primer momento. Claro, apenas. Yo agregaría, Héctor, un tema también. La inflación está mal medida, porque estamos en presencia de un problema de obsolescencia de la base de medición, que es una base del año 2004, que tiende a subestimar el sector servicios. Actualmente, dentro de la canasta de la familia, hay una mayor participación del sector servicios. No quiero entrar en detalles, pero básicamente la inflación que se está estimando por índice de precios al consumidor está subestimada entre 15 y 20% por año. Por lo tanto, genera un error sistemático por parte de la gente que tiene que actualizar créditos, deudas, bonos soberanos que ajustan por ser en la confección misma del ser y también en las paritarias, que no solamente están controladas por vía lateral a través de un índice de precios que está mal medido, sino también a través de un Ministerio de Capital Humano que se niega a convalidar mejoras paritarias también. Es una de las tantas cosas en que el gobierno dejó de ser liberal, ¿no? Hemos visto que la inflación en general, la inflación están planteando 2%, siempre se trata de buscar cuál es la mejor forma de medirla para beneficiar la política del gobierno. Siempre se buscan en determinados insumos que son probablemente los que menos aumentaron, y entonces ese es, digamos, el índice en el cual se basan. Pero en realidad estamos viendo que en la vida común la nafta está aumentando cada 2 semanas, cada 3 aumenta un 2-3%, y estamos viendo en general, sabemos que si aumenta la nafta, aumenta todo, ¿no? Parece que todo está ligado a la nafta. Es formadora de precios. Formadora de precios. Entonces, ¿hasta qué punto el número inflacionario, que dice el gobierno, es coherente con relación al crecimiento o el aumento de todo lo que son los insumos generales, que lo estamos viendo todo el tiempo en las góndolas? ¿En qué índice se basan como para determinar? Te doy un dato tomado del Ministerio de Economía, que es bastante gráfico. ¿Qué pasó en el año 2024, que tenemos los datos completos, ¿no?
los ingresos totales del Estado aumentaron en 203%, ayudados gracias al impuesto inflacionario, al tan denostado impuesto inflacionario de los liberales, pero que viene un hiperliberal y lo aplica. Porque la mayor parte de este ingreso que tuvo adicional el Estado fue gracias a que al aumentar los precios se le aumenta la recaudación por IVA, por ganancias, por bienes personales, por impuesto a cheque, ni hablar tasas municipales, etcétera, que es lo que vos señalabas, y vos también. Porque aumenta las bases imponibles. La base imponible, y lo que vos señalabas, los servicios, que los servicios tienen un altísimo componente impositivo también, así que cuando aumentan los servicios... O sea, los ingresos aumentaron el año pasado, de diciembre del 24, de enero a diciembre del 25, a ver si no me estoy haciendo lío. Sí, de diciembre del 25, 203%. Y los gastos, 134. 203 porcentaje de aumento de los ingresos gracias a la inflación, y gastos 134% gracias a la licuación de gastos producida por este mecanismo de inflación. O sea, la misma inflación que sirve para agrandarle los ingresos al Estado es la que sirve para depreciar el gasto público. Y eso unido a la caída del gasto de capital, que el gasto de capital, la obra pública, cayó negativo 23%. Y esto por ser discreto y utilizar la cifra oficial del Ministerio de Economía, ¿no? No hablemos si hacemos una medición por nuestra cuenta. Perdón que me pareció oportuno destacarlo. Un tema importante, por ejemplo, es mencionar si hay algo que nosotros podemos detectar como algo del Estado, ¿no? El Estado dice que hay un 2%, ¿no es cierto?, de inflación, pero hay dos sectores del Estado que nosotros podemos percibir. Los impuestos de ABL, barrio de limpieza, y el agua. Por ejemplo, dos factores. El resto son empresas privadas, es decir, tendrán su modalidad. Pero estamos viendo que en esos aumentos no se repite el 2%, ni 2 y pico, sino que salta de una forma progresiva en un número que ya es escandaloso, ¿no? Que no tiene absolutamente nada. Y estamos hablando que son dos parámetros, digamos, del mismo Estado. Y que, como decía Luis Alberto, tienen una baja ponderación en el índice. Entonces, ¿qué pasa? No se refleja el impacto de los servicios públicos en el índice de inflación. Están haciendo un poco lo que se le imputaba a Moreno. El apagón estadístico, claro. La manipulación estadística, sí. Volviendo al tema, que obviamente esto supone que traía estabilidad, etcétera, ha demostrado que estos números se fueron al diablo y que no hay forma de contenerlos y que esto es un camino de ida que difícilmente pueda controlarse si no hay ingreso de dinero, si no hay actividad económica, si no hay un poquito de reactivación de producción, etcétera. ¿Cómo esto encaja? ¿Cómo? El ingreso disponible, sobre todo de los que impulsa el consumo, también se ve agravado por otra cuestión que va más allá de la licuación de los ingresos de los asalariados, jubilados y perceptores de transferencias. Más allá de la caída de ingresos, había caída de nivel de actividad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, suspensión de turnos, suspensión de horas extras, etcétera. Sino que también lo que se está observando en la economía nacional es una gran transferencia de ingresos del sector consumidor al sector productor de ciertos servicios concentrados, oligopólicos, y del sector concentrado de producción de determinados bienes, por ejemplo, servicios financieros bancarios, aluminio, etcétera. Y esto se verifica claramente si uno toma como base 100 el índice de precios al consumidor a partir de que asume Milei hasta fin del año 24, o también se pueden tomar los primeros meses de este año, en donde vemos que
La inflación ha corrido por su cuenta, pero a su vez lo que ha habido es un mayor incremento por parte de estos servicios. Me estoy refiriendo a alquileres, servicios públicos, algunos están pisados como transporte, pero otros, por ejemplo, como puede ser telefonía celular, cuota médico-asistencial, matrículas escolares, ha aumentado mucho. Entonces esto genera que el ingreso disponible de la familia quede totalmente corroído a partir del pago de los gastos de vida. Estamos hablando de una casa, alquiler, expensas, wifi, telefonía celular, luz, gas, etcétera, y de quede poco como para generar un incremento de consumo. Más allá de que los economistas del mainstream liberal sostienen que hay un rebote del consumo, que en realidad es un rebote del gato muerto, porque me estoy comparando con meses de un año atrás en donde ya había recesión autogenerada por este mismo gobierno. Sí, sí, sí. Yo agrego algo que es lo siguiente. Creo, yo analizo hechos, así que me mido cuando hago conjeturas, pero creo, bajo evidencia de lo que del alboroto y del gobierno, que acá hay una angustia oficial por lo siguiente. Apenas asume Milei, produce el ajuste más duro que haya tenido la Argentina a través de la historia. Y se jacta de haberlo hecho. Y todavía tiene la hipocresía de decir que el sacrificio lo acompañó porque fue votado para hacer ese plan de ajuste. Bueno, dejando de lado, manteniendo la serenidad frente a esas expresiones, pero lo concreto es que hizo un fortísimo plan de ajuste que estuvo basado, gracias a la inflación, en 3 factores claves. La primera y principal, la macro devaluación que hace llevando al doble el valor del dólar, un valor que se traslada a los precios, unido a la piedra libre de remarcación de precios de los sectores concentrados oligopólicos que vos siempre señalás. Así que, primer factor, macro devaluación que se traslada a los precios. Después, remarcación salvaje para que las empresas armen sus colchones de precios. Y tercero, tarifazo. Con esos 3 golpes, con ese plan de ajuste duro que no lo ahorra ni siquiera el Fondo Monetario, ¿no? Es Vox Populi, no es materia de discusión, el gobierno pudo llegar a estos resultados pírricos de haber obtenido un superávit fiscal que el año pasado fue de 10.4 billones de pesos. O sea, yo digo una victoria pírrica porque se obtuvo a costa de un sacrificio impuesto al pueblo argentino. Un ajuste. Pero tan importante brutal como esto es, ¿para qué se usó ese superávit? Se usó para pagar intereses de la deuda pública. 8.6 sobre los 10.4, o sea, más de las 2/3 partes, acá, por el propio informe del boletín fiscal, fueron destinados a pago de intereses. Y el 1.8 sobrante entre comillas, se utilizó en gran medida para comprar anticipadamente dólares, para transferirlos al BONI, al Bank of New York, que es fiduciario de los fondos de inversión de Wall Street, para garantizarle que en enero se le iba a cumplir su cuota de intereses. En enero solamente el gobierno desembolsó 4.700 millones de dólares entre capital e intereses dividido entre el Fondo Monetario Internacional y estos fondos buitre que son los que entraron con Macri. Así que cuidado porque este es el cuadro de situación de cómo se origina y cómo se aplica. Ahora, la angustia del gobierno para mí viene a esto. Hizo un fortísimo ajuste con el argumento triunfalista de que ahora estamos bien. Hemos hecho el ajuste, ahora viene la reactivación, etc. Pero con un detalle, no hay signo de reactivación, no hay inversiones, no hay crecimiento, seguimos en recesión, caída del consumo, etc. Ahora, ¿qué hace el gobierno? ¿De qué se disfraza el presidente Milei? ¿Vuelve a hacer otro ajuste? Ahora no lo puede hacer. Es decir, 2 veces no, porque una vez se lo bancaron y otra vez en un año electoral no. Así que creo con fundamento, ¿no?, que la situación es lo suficientemente grave como para que el gobierno no tenga elementos
de reacción. ¿Y cuál es el detonante que está habiendo esto? Que la falta de dólares, unida al atraso cambiario provocado por el gobierno, hace que el gobierno esté en virtual cesación de pagos. Doy un dato que está tomado, viste que ahora salió, anteayer salió el resumen trimestral de deuda del último trimestre del 24, ¿no? Bueno, la deuda actual, según cifras oficiales, es de 484.000 millones de dólares, ¿no? Pero yo me fijé en un detalle característico. La tasa de interés promedio ponderada de la deuda, según datos oficiales, es de 7,93%, casi 8%. La promedio ponderada, no estamos hablando de ajuste. Si vos aplicás, haces un cálculo muy directo de aplicar esa tasa de casi el 8% a la deuda de 484.000, eso te da que la Argentina tendría que estar pagando anualmente 38.000 millones de dólares solamente por intereses. Siempre hemos aclarado que la Argentina no paga capital. Paga capital y hace rollover, renovación de la deuda. Claro. Ahora, la Argentina el año pasado pagó 12.200 millones. Quiere decir, pagó la mitad de los intereses que debiera haber pagado a los externos, claro, porque el 46% es deuda interestado y digamos que la puede bicicletear, la puede arrastrar, no le paga al Banco Nación, no le paga intereses Pese a lo que dice el gobierno, que dice que nos pretende engañar diciendo que lo que contrajimos con el Fondo Monetario no es deuda, y que la deuda intrasector público es una deuda entre particulares, cosa que no es así, ¿no? Es claro, pero aún así, por eso, despejando lo que sea deuda interestado, que podría ser no grave, porque le debo al propio Estado y bueno, anoto, registro más, pero no le llega los fondos suficientes para pagar sino la mitad de los intereses. Y esto no lo digo yo solamente. Carlos Rodríguez del SEMA, que es una autoridad competente en materia académica, se lo ha enrostrado directamente a Milei diciendo que él le está falseando el superávit fiscal porque no está computando los intereses que se capitalizan por anatosismo. Claro, qué viveza. Yo digo, mis cuentas están bien, he tenido superávit fiscal, sí, pero señor, le falta computar entre 20 y 30 mil millones de dólares que no los computa. Y como este gobierno está materializando una de las irregularidades históricas más grandes y más graves que hay en la historia económica financiera argentina, está trabajando sin presupuesto. El presupuesto es la expresión financiera del plan económico de un gobierno. Si yo no veo los números en el presupuesto aprobado por el Congreso, no sé qué plan económico tiene el gobierno. No sé si ustedes lo saben, yo no lo sé. Yo lo único que sé son ciertas bravatas del presidente, no, hemos derrotado a la inflación, hemos bajado a la inflación, ahora está bien, viva la libertad, es carajo. Lo que dicen todo. ¿Y el plan? ¿No? ¿Cuál es la hoja de ruta? Sí, perdón. Sí. No, esto se parece mucho a... Es una continuidad a la gestión de Alberto Fernández con Massa, esencialmente. Sí. Es un gasto que baja por licuación, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la reducción genuina de empleos públicos, son 40.000 empleos públicos que se han eliminado, cuando en realidad el que más empleo ha perdido es el sector privado. El informe decía 200.000. O sea que en realidad el principal ajuste lo está haciendo el sector privado, el sector que no es concentrado, el sector de pymes, y obviamente el sector perceptor de salarios, y sobre todo, si vemos dentro del presupuesto los sectores que más están aportando al ajuste, que en realidad es una transferencia de ingresos al sector financiero o concentrado, como decía Héctor, lo están pagando los jubilados, los preceptores de transferencias, y también el sector de la obra pública, porque la obra pública, aparte ahí hay un tema que tiene que ver con la inconsistencia del superávit fiscal, que es un superávit fiscal base caja percibido, en donde, por ejemplo, yo no estoy pagando cosas, yo no estoy subejecutando partidas presupuestarias, pero lo que es peor
esa obra pública que yo no hago ahora, en algún momento la voy a tener que hacer. O sea, estoy posponiendo esa obra pública que no puede construirse en función de la lógica del mercado porque son bienes públicos. En algún momento va a generar un doble esfuerzo del Estado para poder hacer las nuevas o reparar las que se están deteriorando. Hay una enorme destrucción del capital, de infraestructura en el país, que en algún momento se va a tener que hacer a partir de un esfuerzo que se va a tener que redoblar. Y buena parte ayuda también las provincias que en algunos casos toman para sí las obras públicas. Bueno, ahí tener los compromisos Es de que las obras la públicas. idea es esa, patearle a provincias y municipios, pero en un estado de recesión económica y de verdadera estanflación, porque en realidad la inflación ha subido, ha disminuido el ritmo. Claro, pero la inflación está. Claro, esto sigue yo subiendo, siempre lo sigue comparo, aumentando. es la trampa de decir, primero me mando un golpe inflacionario que yo lo he calculado entre diciembre y mayo diciembre del 23 que asume Milei. Y ahí fue el 25 de movida. Y mayo del 24, la inflación aumentó 107%. Claro, una vez que yo llevé el salto de los precios, más de 100%, después estabilizo. Sí somos todos vivos. Claro, primero provocamos inflación, no ganamos. Y además, este factor importante, que la inflación actúa financieramente más rápido que el recupero de los ingresos reales. Y consecuentemente es correr el caballo por la cola. Cuando los sueldos se actualizan a futuro y ahora impuesto no con la inflación pasada de recupero, sino con una ilusoria inflación futura menor. Quiere decir que, señores, se tragaron la inflación ustedes y tienen que hacer frente a eso. Es más, perdóname, quería aportar algo a lo que vos decías, porque acá es importante decir esto. Socialdemócratas y liberales en la Argentina y en el mundo trabajan en tándem. Los gobiernos liberales arman sus esquemas de endeudamiento y después vienen los gobiernos socialdemócratas como el kirchnerismo, que no es peronismo, es socialdemocracia, se lamentan de la herencia recibida y la instrumentan. Esto fue hecho entre dos personas, por acuerdo de sectores a través de dos personas, Massa y Milei, que son los que se ponen de acuerdo en no tratar el presupuesto del año 2025. Detalle no menor, lo habían dicho formalmente. Esperemos las elecciones, porque después de las elecciones tenemos un Congreso 2024. nuevo y todo así. Sí, un comino. Pasó con Congreso operante, con sesión extraordinaria y no se trató. Y ahora la volvieron a hacer. Pero, ¿qué ocurre? Acá el que sentó la semilla de la destrucción fue el año de gestión de Massa, porque el 46% de la deuda pública está en pesos. Pero durante el año de gestión de Massa, ya venía de antes, ¿no? Pero él formalizó que a medida que la deuda iba venciendo, la reemplazaba por bonos duales. Bonos indexados por inflación o por tipo de cambio, el que fuese mayor. Lo que hace que eso lo agarró primero por devaluación y ahora que la devaluación quedó con atraso cambiario, lo agarra por inflación. Es dolarizar la deuda en pesos. Un número también del informe mensual del Ministerio de Economía, porque me baso en los datos mensuales. Fíjate vos lo siguiente, la deuda pública el año pasado aumentó neto 16.000 millones, pero por ajustes de evaluación, por indexación, aumentó 80 billones de pesos. Sumás 16 más 80 y te da que la deuda aumentó el año pasado los 96.000 millones de dólares que se citan. Pero dato oficial de la Secretaría de Finanzas del Ministerio. Dato oficial, o sea que el gobierno más o menos el año pasado estaba endeudando por mes 8.000 millones de dólares. Sí, Más que o menos. venían de ajuste por indexaciones. Así claro. es. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida, tratemos un poquito el tema
del Fondo Monetario, la más. Lo que pasa afuera, claro. Y aparte de estos otros organismos paralelos que supuestamente el gobierno está esperando 50.000 millones de dólares, ¿no? 50.000. Vamos a un corte y volvemos enseguida. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Luis Alberto Rey y Héctor Giuliano. Quisiera en este tramo que hablamos, dejándolo en el bloque anterior, el tema de la deuda, el tema del préstamo del Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero me gustaría por lo menos tener una idea, ya que Milei para muchos es un personaje coherente y con un plan lógico y con una línea de pensamiento intachable. Quisiera que volcáramos, ¿no es cierto?, en este programa estas pequeñas archivos, ¿no es cierto?, del 2022 que un poco lo pintan en lo que es hoy. Señor director. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. La tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo veo como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Bueno, lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares en lo que va del año. Me hago... En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie, y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación... Una
una deuda con la sociedad más tarde. Estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. Para un liberal, la deuda es inmoral. Bueno, como podrán ver, esta situación que planteaba, detestaba el Fondo Monetario, que era bancar a países que habían hecho un zafarrancho económico, que era un lugar corrupto, etcétera, ¿no es cierto? Todo El pez por la boca muere, ¿no? Y todos terminan con los mismos personajes, o sea, con Sturzenegger, con Toto Caputo, etcétera. Patricia Bullrich también. O sea, la historia vuelve a repetirse y esta gente no puede resistir un archivo. No puede resistir un archivo. ¿Me permitís hacer una recapitulación, creo, oportuna? En el 1 de marzo del 2018, sí, Macri, discurso ante el Congreso de la Nación, después que había habido una mini corrida bancaria, ¿te acordás?, en el verano del 18, y que se había escapado un poco la inflación, que salió enseguida Sturzenegger a ponerle paño frío diciendo, bueno, sí, aumentó la inflación, pero la inflación núcleo, que es sin productos estacionalizados ni servicios públicos, se mantiene en orden. Se mantiene en orden. Se mantuvo un mes. ¿Qué ocurre? Todo iba bien. Macri dijo su famosa frase ante el Congreso, lo peor ha pasado. El día 25 de abril del año 2018 se le produce una corrida cambiaria, que, como importante nota, el que le dispara la corrida cambiaria es un banco amigo, el Morgan Stanley, que en un día retira entre 800 y 1.000 millones de dólares, que las retira ya no eran LEVAC, eran LELIC. Retira, quiero llevar mi plata, denme la plata porque esa plata la convierto en dólares y hago fuga de capitales, hago salida porque era legal la salida. Y atrás del Morgan Stanley, dos otros fondos, creo que el Fidelity y el Boston, etcétera. También estuvo el HBC también. Total, en un día el Banco Central perdió 1.472 millones de reserva. Con Macri, con el hombre de... Nada impide de que a Milei le pase lo mismo. Y yo creo que esta es la gran angustia que está viviendo el gobierno, que está necesitando nuevamente fondos y resulta que cuando se acaba la seguridad de que el gobierno le dé una ecuación de rentabilidad adecuada, ahí viene el problema. Y no tienen empacho en sugerirle. Y de allí es que interpreto la necesidad del fondo de Milei desesperada de recurrir al fondo, porque resulta que un año de éxitos en plan de ajuste, en nivelación, en superávit fiscal, elogio de todos lados, del gobierno norteamericano, de los economistas, del Fondo Monetario, etcétera, todo lo va bien, pero necesitamos correr al fondo porque si el fondo no nos presta 20.000 millones y no nos viene un paquete de ayuda adicional, no nos viene un blindaje como en la época de Machinea, resulta que se cae el sistema. ¿Todo esto es provocado porque por mantener la tablita cambiaria? ¿Tiene que ver en eso? parte para mantener el esquema de carry trade, por supuesto. Sí. Porque en realidad hay una gran cantidad de fondos que están en pesos con rentabilidades altas a nivel del dólar, con un tipo de cambio que oficia como seguro de cambio, al carry trade del 2 o al 1 ofician como un seguro de cambio, pero en algún momento esos capitales quieren convertirse en dólares y fugar. Eso es lo que pasa. En ese momento que decía Héctor, teníamos que el presidente era Trump, la titular del Fondo Monetario era Christine Lagarde, y se dio ese préstamo, un préstamo geopolítico, récord, 57.000 millones de dólares, después fueron 44 los que ingresaron, que en realidad era para mantener la paz en la región con un supuesto aliado Argentina de Trump, con Macri como titular de la administración. Y ahora la historia vuelve a repetirse. Tenemos Trump, tenemos a la señora Kristalina Georgieva y está de vuelta discutiéndose un préstamo geopolítico para que este gobierno no se sobrecaiga. En definitiva, si las cosas se hicieron tan bien, no teníamos necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional. Si las cosas fueran bien, el superávit fiscal fuera tan genuino, no tendríamos necesidad de endeudarnos cada vez más. Entonces, ¿por qué vamos? Con un agravante,
que no sabemos si esa plata va a alcanzar. Claro. Ejemplo, apenas asume el gobierno, el Banco Central hace un relevamiento de todas las deudas por importaciones no pagadas por falta de divisas que venían acumuladas de la administración Massa. Así es. 42.600 millones de dólares, cuando la Argentina tenía reserva negativa, como ahora, que paradójicamente el nivel de reserva negativa que se estima tiene ahora la Argentina es equiparable al que tenía al final de la gestión Alberto Fernández, ¿no? Pero bueno, las culpas de uno no excusan a la del otro, o son recíprocas. Ahora, ¿qué ocurre? A esos 42.600 millones se le suma un agravante, que el gobierno Milei no congeló el sistema, no podía hacerlo, sino que lo siguió utilizando hasta febrero. Y hasta febrero la cuenta con los importadores subió a 57.000 millones. Eso se saca de los comunicados oficiales del Banco Central, para el que lo quiera constatar, ¿no? Porque estoy basándome en cifras oficiales. Y a eso hay una suma indeterminada, porque esa suma no está registrada, de utilidades y dividendos de empresas extranjeras en la Argentina que por falta de dólares no fueron transferidos. No pueden repetir utilidades, claro. No fueron remitidos y que se estima que están entre 10 y 12.000 millones de dólares más. El gobierno nuevamente, como en la época del segundo mandato de Cristina Kirchner, quiere convencer a esas empresas que en lugar de transferir a sus casas matrices, hagan inversiones en la Argentina. Claro. Pero inversiones, salvo en sectores específicos, requieren crecimiento de la economía. ¿Quién va a venir a hacer inversiones? ¿Quién va a capitalizar ganancias haciendo inversiones en la Argentina cuando encuentra que el país está en recesión y con una crisis económica y financiera encima? Esta es, lo veo como hecho, ¿no? Como hecho de que aún con el salvataje del fondo no se llegarían los números. Y se está hablando de, primero, un refuerzo con los organismos financieros internacionales, principalmente BID, Banco Mundial y CAF, que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no? Bueno, pero con una particularidad, que el otro día el titular del BID, Ilan Golfan, que antes había sido funcionario del fondo, antes había sido presidente del Banco Central de Brasil y antes había sido presidente del Banco Central de Israel, ese mismo Ilan Golfan está estudiando un proyecto de salvataje a la Argentina y a otros países que están en peligro de default, transformando préstamos de proyectos, que es lo que tiene, para eso está el BID como el Banco Mundial, no para prestar por razones de balanza de pagos, sino prestar para proyectos, infraestructura, pero habilitaría una línea especial de salvataje financiero a los países que no pueden pagar su deuda. ¿Por qué? Porque esto cumple la regla de hierro de que el Fondo Monetario y los organismos financieros internacionales no prestan, no ayudan al país, sino ayudan a los acreedores del país para que el país no les deje de pagar los servicios y por ende caer en default. Entonces aguantan artificialmente ese mecanismo de deuda permanente. Yo agregaría dos cosas, Héctor. La primera es que el gobierno, a través del BOPREAL, generó un default selectivo y la asunción por parte del Estado de obligaciones que son de los particulares, que es la deuda externa privada. Una especie de estatización. Exactamente, en los hechos sí, porque en definitiva el que tiene que buscar los dólares para honrar los bonos es el Estado. O sea, fue un default selectivo y una estatización de la parte de la deuda externa privada. Eso por un lado. Y por el otro, el gobierno no encuentra la forma de generar el apretón como para que esto ni siquiera se disminuya, ¿verdad? Eso es un grave problema. Claro, el problema es no solamente la encrucijada en que está el gobierno, sino la falta de alternativas, como no sea un nuevo salvataje externo. Precisamente ese salvataje de que hablaba Héctor hace acordar mucho al de la Rúa.
que fue un blindaje más o menos por un poco más de 40.000 millones de dólares, era en aquella época, que estaba el Banco Mundial. Eran los mismos, nada más que el gobierno de España. Todos los gobiernos están pasando exactamente De lo la mismo. Rúa lo anuncia en diciembre del 2000 y el gobierno cae el 20 de noviembre, prácticamente cae el 20 de noviembre del 2000, del año siguiente, ¿no? Con una advertencia muy peligrosa. Entre el fracaso del blindaje que se produce cuando estaba Machinea ministro de Economía y es en diciembre y se define ese verano de que no venía nada, el único que al final desembolsó fue el gobierno de España, 1.000 millones, que todavía se tuvo el descaro de que se le difirió la devolución de esos 1.000 millones cuando el gobierno de España, por una cuestión histórica, quiso ayudar a la Argentina como país. El resto eran organismos internacionales. Pero atrás vino el delictivo megacanje de la Rúa Cavallo, que se hizo en abril del año 2001, el juicio ese que... Sturzenegger también está metido en el tema. Y Sturzenegger era la mano derecha de Cavallo, ¿no? Donde se canjearon 29.000 millones de dólares de títulos, reconociendo tasas de interés del 12 al 14%, que en todo el periodo de maduración de la deuda suponían 45.000 millones de dólares. O sea, para canjear 29.000 millones de capital, se estaba reconociendo una deuda que por acumulación en el periodo, que era como 20 años, todo, y fracasó, fue a juicio, fueron todos a juicio y todos sobreseídos. En la Argentina hay delito, pero no hay delincuentes. Bueno, pero es una constante esto de los salvatajes y siempre en el peor momento, porque supongo que cada vez que uno requiere plata, no digo usurero, porque en realidad el Fondo Monetario forma parte de un organismo internacional que de alguna manera maneja tasas que son relativamente lógicas, supongo. Pero aún así, Juan Manuel... Terminamos negociando en las peores condiciones, razón por la cual terminamos, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que generalmente cuando uno en la actividad privada va a tomar un préstamo, prácticamente el banco le pide examen de orina. Todo. Acá no. Todo. Acá no. Acá es una especie de estoy el préstamo. Si hay alguien que sabe muy bien la situación del gobierno es el Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Lo cual también acá tenemos un punteo de que buena parte de los organismos internacionales se han vuelto totalmente inoperativos. Es decir, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no para una guerra, ONU en la Asamblea de Septiembre es una simple catarsis de mandatarios o embajadores, la Organización Mundial de la Salud ni hablemos, el Fondo Monetario ni hablemos, o sea, es un prestamista para gente que fuga, y finalmente tenés que la Organización Mundial de Comercio, frente a lo que está pasando, nada. Por ejemplo, yo al telespectador le voy a nombrar una señora, que es la doctora Ngozi Okonjo-Iweala. ¿Saben quién es? Es una economista nigeriana que es la titular de la Organización Mundial de Comercio. ¿Vos escuchaste, Héctor, que dijera algo respecto de la guerra de las aranceles? O sea, lo que nos demuestra es que estos organismos internacionales actualmente son sellos de goma. Esto es una violación a la Organización Mundial de Comercio flagrante. Al sistema de Bretton Woods. Aunque le demos la razón a Trump o se la neguemos, pero es una violación al acuerdo de... Ahora explícame una cosa. Se está pidiendo al Fondo Monetario 20.000 millones que sabemos que no los van a mandar en bloque, o sea que el gobierno va a tener que dibujarlo de alguna manera. Sí. De los 20.000 se le deben 14.000, tengo entendido, así que el fondo se los va a cobrar. Quedan 5.000. Quedan 6.000, más o menos. Exactamente te digo, la cuenta primaria es que de los 20.000 que vendrían, 14.400 millones son para pagar al Fondo Monetario capital e intereses durante el periodo que falta de este gobierno, para asegurarse que va, porque la deuda es mayor, la deuda es de 40.000 millones, ¿no? Pero paralelamente a eso, el sobrante, los 5.600 millones, este es el decreto, este es el famoso decreto 179/25, y en la parte dispositiva establece en forma taxativa dos destinos de ese préstamo. Uno es pagar deudas que son con vencimientos de organismos internacionales y pagar deuda externa. Y el otro es rescatar las letras intransferibles del Banco Central.
que suman más, en lo inmediato vencimiento este año, más de 10.000 millones. Entonces, a ver, hagamos una cuenta. Si al Fondo Monetario, aunque sea en cuotas, haya que pagarle 14 y hay que rescatar letras por 10.000, ya estamos en 24.000 y el fondo va a prestar 20.000. Me parece que las cuentas no cierran. Entonces, ¿qué va a hacer? Y el fondo ya aclaró que no le va a desembolsar por anticipado las cuotas para que, como dice, no se lo patinen ellos, como se lo pateó Luis Caputo. Claro, el mismo Caputo en época de Macri. ¿Sabés cómo fue el asunto? En abril del 2018, cuando se conviene primero los 50.000 millones, que después se extienden a 57.000, el primer desembolso fue una masa de 18.000 millones de dólares. Caputo entonces pasa a reemplazarlo a Sturzenegger y pasa del Ministerio de Finanzas al Banco Central, ¿te acordás? Y estando en el Banco Central, entre julio y agosto, vende al mercado 17.000 millones de dólares cuando el dólar estaba atrasado. O sea, regaló al mercado y salió la lista de como 8.500 destinatarios, entre las cuales aparecían funcionarios del gobierno macrista y también del gobierno kirchnerista, porque aparecían exfuncionarios de uno y otro lado, aparecía Nicolás Dujovne, aparecía la empresa asociada con el grupo Caputo, aparecía Lustó, la pareja de Lustó, etc. O sea, entraron por una ventanilla préstamo. Por eso, como el Fondo Monetario no podía eludir el escándalo, es que Christine Lagarde le pide a Macri que haga renunciar a Caputo. Así es. Porque el fondo estaba violentando su propio convenio constitutivo. Así es. El artículo 5 que le veta prestar dinero para atender corridas cambiarias. ¿Y qué quiere hacer el gobierno? Prevenir corridas cambiarias. Casi lo que estamos viviendo hoy. Pero para terminar este tema, porque vamos a ir a un corte, me gustaría saber de eso, obviamente que no va a llegar esos 20.000. El gobierno dice, bueno, necesitamos 20.000 para sanear las cuentas, para el Banco Central, en fin, tener la reserva y poder liberar el dólar. Perdón, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, no, pero le pedimos al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID y a entidades privadas, o a esto que decías, el CAF, ¿cómo dijiste? La CAF es la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo, de América Latina. Bueno, y este CAF y probablemente fondos privados, porque el presidente también busca fondos privados para asegurarse que esto funcione. Y piden 30.000 millones más. Lo que espera Caputo, según declaraciones públicas, eran 50.000 millones. Ahora estamos hablando de esto como un mono con navaja, porque 50.000 millones para poder levantar el cepo cambiario. ¿De dónde? ¿Para qué son 30.000 más? De reservas brutas. Reservas brutas son reservas teóricas, sin descontar los pasivos del Banco Central, así que en netos no. En este momento las reservas brutas del Banco Central son menos de 26.000 millones de dólares. Pero no indican nada, porque el banco tiene pasivos superiores, de tal manera que las reservas netas son negativas, según como se calcule, el Banco Central nunca da información sobre eso, entre 6 y 12.000 millones de reservas netas negativas, ¿no? Así que directamente estamos en rojo. Pero aún así las netas no son, como puede imaginar la gente, dólares líquidos. Claro. Tampoco. No. Está el swap de China, por ejemplo. O sea que... Claro. Bueno, pero estamos hablando de 50.000 millones. Y también está el otro tema que inclusive ya podemos decir lo que es oficial, porque hasta el mismo exministro Domingo Cavallo se lo ha reprochado al ministro y al presidente también, es que buena parte de este dólar está siendo pisado con la utilización de dólares, de los encajes de la gente que depositó dólares. Muchos dólares también se fueron por el blanqueo, tuvieron el tiempo que le determinaba la ley y se fueron. Y se dice que buena parte de los dólares que se están yendo por ventanilla son dólares de los encajes de gente que ha depositado dólares.
dólares, ¿no? Y la fuga de capitales o salida de capitales que se está produciendo por el desarme de las posiciones en carry trade. Porque el carry trade es básicamente un arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Lo que nuestro común maestro, el doctor Conesa, hablaba, el problema de la paridad del interés, la tasa de interés local ajustada por el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué están haciendo los fondos buitre? Es sencillar hasta que aclare, están retirando aceleradamente fondos, total ellos pueden venir y salir en 24 horas, no hay problema, lo hacen a través del contado con liquidación. Entonces, ¿qué ocurre? Eso da una sospecha concreta de que es una presión porque la ecuación de rentabilidad de los carry trade, si hubiese una devaluación, como se dice que pide el fondo, si hubiese una devaluación, la rentabilidad del negocio de carry trade bajaría un poco. Entonces los tipos retiran la plata como una forma de extorsión diciendo o me da más tasa de interés o retiro la plata y me voy al dólar. Por lo cual el panorama financiero no es uniforme, porque el salvataje del fondo iría a contrapelo del negociado del carry trade que se está aguantando con el atraso cambiario. Yo creo que el gobierno está en un callejón sin salida, porque tiene que definir a quién se juega. Ya un soporte adicional del Fondo Monetario, incluso de la Tesorería norteamericana, para que el gobierno destine descaradamente esos fondos para aguantar el negocio del carry trade, dos veces ya no. Es una locura. ¿Puede haber una corrida bancaria en esto? ¿Puede haber una especie de...? Actualmente la corrida es cambiaria, pero no la corrida cambiaria... No digo de los grandes, que eso ya No, es que actualmente la corrida es cambiaria, pero también puede volverse una corrida bancaria respecto de los plazos fijos, que en algún momento en masa puede irse a los dólares, ¿no? Que no hay. Y no solamente eso, gente que puede generar un retiro masivo de los dólares que tiene depositado. O sea que, y bueno, ante una corrida cambiaria que después se traduce en una corrida bancaria, ahí puede existir hasta la posibilidad de una indisponibilidad de los recursos, de los fondos, o sea, un corralito. Y hasta eventualmente, si son muy temerarios, hasta de un plan Bonex. Porque, ¿qué pasa si no llega esa plata? Que se espera el fondo. Y si no me equivoco, o sea, la cantidad de... El Bopreal es un plan Bonex, Héctor. Y claro, es haberle diferido diciendo no te doy los dólares ahora, te lo doy con un bono a 10 años. Claro, chao, transformaron una deuda flotante en una deuda en firme, formalizada, a 10 años y en moneda extranjera. Un plazo fijo en moneda extranjera. Pero no se me quería escapar esto que... Bueno, pero antes, decime qué pasaría si no entran en esos fondos. Si no entra el Fondo Mundial, ¿qué pasaría? Me atrevo a opinar. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno no tiene muchos grados de libertad. El gobierno de Moveda, una de las cosas que yo haría es eliminar la posibilidad de que el sector privado pueda fugar a través del contado con liquidación, que lo puede hacer a través del blend. Entonces, eliminar el blend. Es decir, segundo, yo propondría un desdoblamiento del mercado cambiario. Para más. Y tercero, ante una posibilidad de devaluación, generaría una mínima devaluación, por lo menos devaluaría un 10, un 15, 20%, pero previamente elevaría las retenciones. Básicamente, vos me decís, a boca de jarro, ¿qué propondría? Es esto, y no tendríamos el problema solucionado, ¿no? No sé si a Héctor se le ocurre alguna otra cosa, pero... Es para paliar el momento. Hipótesis de lo que podría ser yo. Yo siempre pienso en quiénes son los actores. Porque, Héctor, un tema, es decir, el gobierno tiene miedo de devaluar para que no se vaya a precio, pero ya las cosas se fueron a precio. Claro, ya está descontado el tema, o sea que tenemos un aumento de precios antes que haya una devaluación. Entonces yo directamente sinceraría, meto un 20% de devaluación y todas estas medidas. Sí. Aunque la experiencia demuestra de que por más devaluación tentativa que haya, de hecho, cuando se produce la devaluación formal, además
Así es. se amplifica. Y eso, en un año electoral y con la desesperación del gobierno de llegar a mitad de año con una situación estabilizada, parece políticamente inviable, porque no estaría en condiciones de controlar los efectos de esa cadena de traslado a precios que se produce. Es que el pilar político que tiene el gobierno está sujeto en baja inflación y no devaluación. Claro. Se le caen los dos pilares básicos que sostienen políticamente al gobierno, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte, me gustaría, porque vamos a tocar un poquito el tema de los aranceles, en qué nos afecta, con Estados Unidos o no, si que hay en comercio internacional, y particularmente cómo llega electoralmente este gobierno. Como lo ven, que recién empezaste a chapucear en eso, pero me gustaría que lo profundicemos. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Luis Alberto Rey y Héctor Giuliano. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, de vuelta en este segundo bloque con Luis Alberto Rey y Héctor Giuliano. Había quedado medio en el bloque anterior. Hay varios temitas en esto, ¿no? El presidente Milei ya hizo varios viajes privados, recibiendo premios, etcétera. Este es uno más que viajó al encuentro de los grupos estos conservadores norteamericanos, donde se suponía que iba a encontrarse con Trump. Supuestamente ya estaba armado a través de contactos del ministro de Relaciones Exteriores Wertheim, que no necesariamente era de los mejores contactos, ¿no? Creo que estaba Amanta Farhat, no, estaba Natalia de Negri. Natalia sí. Buen referente. Bueno, pero de todos modos se trajo unas cuantas fotos de señoras vestidas de suárez. Ah, no, bueno, sí, eso no, típico. Como no pudo encontrarse con el presidente Trump, o por lo menos no fue Trump, o algo ocurrió, se estuvo sacando fotos y terminó muy enojado, con un ataque de nervios, y la verdad que estaba descontrolado tal que lo tuvieron que medicar, como siempre pasa, ¿no?, con el presidente Milei. La realidad es que viajó, no logró esa foto famosa que era lo que le permitía tal vez mostrar al mundo que estamos en mejores relaciones con Estados Unidos, que tenemos unas relaciones carnales superiores a la época de Menem, y que probablemente esto permitiría no solo habilitarnos al comercio, sino de que el Fondo Monetario acelerara la entrega de los fondos al gobierno argentino, estos fondos que se han pedido. La realidad es que no ocurrió, y el gobierno de Trump sacó una lista de tarifas, ¿no es cierto?, relacionadas a los aranceles, qué países tienen que pagar X aranceles para poder exportar a los Estados Unidos. Nosotros teníamos en algunos aspectos buenos beneficios, ahora hablan de un 10% prácticamente todas las exportaciones argentinas a Estados Unidos. No sé si estamos aplicando en retribución a Estados Unidos lo que nos importa a nosotros. Brasil lo hizo, China lo hizo, ¿no es cierto?
países que de alguna manera muestran que son fuertes, y el gobierno argentino, por lo menos por ahora, no ha demostrado absolutamente nada. Pero ese 10% se ha vendido como que somos un país especial, que no nos han dado una oportunidad única de que los aranceles que nos cobran a nosotros son muy bajos. ¿Es la realidad? No, lo que pasa es que Estados Unidos aumentó los aranceles sobre la base de fijar un arancel mínimo del 10%. Y el gran beneficio que tuvo la Argentina es que le cayó nada más que el mínimo. Pero creo que los aranceles en este momento en promedio son menores. No sé si me equivoco al decir que es 1.6 promedio o algo menos. Claro, había un informe de la AmCham, de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, que en realidad los aranceles que sobre ciertos productos que Argentina tenía respecto a la introducción de los productos argentinos a Estados Unidos era del 1 o 2%. Aluminio, por ejemplo, era 0. Bueno, con el 10%... Yo leí 1,6% claro, promedio. Depende el producto, ¿no? Lo que sí es cierto es que Estados Unidos trató por igual a todos los países del Mercosur. A todos les puso el 10. Lo cual, bueno, no es un triunfo. En realidad, nuestro país no accedió a ninguna ventaja respecto a lo que ha hecho Estados Unidos. Claro que al revés. Un capítulo aparte es el tema de los aranceles. Esto ya ocurrió hace casi 100 años. Cuando ocurrió la crisis del 29, Estados Unidos quiso reactivar la economía estableciendo aranceles y todos los países respondieron con retorsión, o sea, también con aumento de aranceles, lo cual hundió a la economía mundial, se cayeron los precios de los commodities, la economía entró en una recesión, en una depresión, de lo cual tardó mucho tiempo en recuperarse. Ahora lo que va a venir es otro tema muy importante, que es la guerra de devaluaciones. Porque Estados Unidos ya le está pidiendo a la Reserva Federal que baje la tasa de interés para devaluar el dólar, y también el Banco Popular de China está haciendo lo propio. Lo que quiere decir es que la situación, si bien es grave, tiende a que se agrave aún más, ¿no? Eso en cuanto a breve síntesis, lo que está pasando a nivel global. Estados Unidos, si quiere entablar una política de reindustrialización, no tendría que hacerlo de una manera tan hosca como lo está haciendo. Hay otros sistemas que los países asiáticos han enseñado mucho: el tema impositivo, las tasas de interés negativas, las barreras pararancelarias, los contingentes y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Ahora, de frontera para adentro, llama mucho la atención que en una época de crisis el presidente lo único que busca es una foto con Trump, cuando en realidad lo que debería haber hecho es un gabinete de crisis. Está esto, ¿cómo hacemos o para dónde agarramos, no, Héctor? A ver, yo estoy siguiendo lógicamente el tema del aumento arancelario de Trump, pero pienso que es un poco prematuro ponerse a opinar, primero porque no tenemos elementos de lo que está ocurriendo en los altos niveles de comercio y economía y finanzas internacionales como para poder proyectar lo que puede pasar. Ya se han tirado una serie de advertencias de todo tipo, todas válidas, con respecto a que esto amenaza provocar una retracción del comercio mundial como ocurrió en la década del 30, que amenaza también el aislamiento norteamericano, que las medidas de represalia van a afectar y están afectando ya inmediatamente la economía norteamericana, porque claro, la gran diferencia de lo que ocurrió hace un siglo con la crisis del 30 es que la economía mundial no estaba tan interrelacionada como ahora. Y ahora la industria norteamericana está provista por insumos que vienen de todos lados, empezando por China, chips, micropartes, etcétera. Pasa como con la industria del automóvil, que la industria del automóvil está integrada por piezas que vengan de las mismas empresas, de la misma línea o no. Yo te digo la verdad, sería un comentario donde estaríamos 3 días hablando, especulando lo que puede pasar. Tampoco me quiero entretener mucho en el cholulismo político de si Milei se pudo sacar o no una foto con Trump, porque eso no mueve el amperímetro. El amperímetro para mí estaba en lo que hablábamos en el bloque anterior. La Argentina está frente a una nueva y gravísima crisis de deuda por impago. Y no se sabe cómo va a salir de esto. Lo de los aranceles de Trump van a ser no digo un mazazo, pero un golpe adicional. Por lo menos hay 50 productos argentinos que van a producir
van a tener gravámenes adicionales, ¿no? Limones, otros productos también. Pero pensemos que eso no va a cambiar la estructura del comercio internacional de la Argentina. Se piensa que incluso algunos países, empezando por China, van a absorber gran parte de lo que se deja de vender a Estados Unidos. Hay 20.000 combinaciones posibles. A mí me preocupa más lo que puede pasar acá en el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, en forma imprudente, ha ofendido realmente su incorporación al BRICS. Y justamente el BRICS en este momento sería una tabla de salvación. Y el presidente Milei, al revés de eso, pretende lograr un tratado de libre comercio para subordinar la economía y el comercio argentino a los Estados Unidos, en un momento en que Estados Unidos está en una maniobra que sinceramente todavía yo no sé qué va a pasar con las medidas de Trump, porque no lo saben ni en Estados Unidos, porque en Estados Unidos le están advirtiendo que estas medidas pueden llevar a un aumento de la inflación. Porque al aumentar los gravámenes, aumenta el costo de los insumos para la industria norteamericana. Entonces un celular se arma con componentes de 10 países que importa Estados Unidos. Al aumentar los aranceles es como es un movimiento reflejo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar cuando el consumidor norteamericano vea que las medidas de Trump le aumentan los precios? Con el argumento de que aumentan el empleo, pero en un momento en donde la industria es un fenómeno mundial, no es gran absorbente de mano de obra. Así que lo que vaya a pasar en Estados Unidos ahora es un interrogante. Más todavía lo que puede de eso revertir a la Argentina. Así que yo no me paré la mano, como quien dice, no me largué a conjeturar más, porque me parece que es entrar en un nivel de especulación y combinaciones infinitas, ¿no? Sin embargo, vuelvo al peligro y al peligro financiero cambiario que afronta la Argentina, porque la Argentina afronta este momento con un dólar atrasado. O sea, la afronta en peores condiciones que otros países, que por lo menos pueden hacer una devaluación compensatoria, ¿no? Y el gobierno se empeña en negar esa devaluación. Y, cosa que yo siempre repito porque es importante, vuelve a amenazar con endeudarse, y el verdadero objetivo de ese endeudamiento, a mi juicio, sería reforzar el tipo de cambio, reforzar el atraso cambiario. Porque la verdad nunca dicha en la Argentina, para mí, es que la verdadera explicación, la verdadera causa del endeudamiento argentino desde hace 50 años, desde Martínez de Oz hasta la fecha, no fue primariamente el déficit fiscal, sino el sostenimiento artificial de un atraso cambiario. ¿Y para qué sostuvo artificialmente el atraso cambiario? Para darle mejor rentabilidad a los capitales financieros especulativos que vinieron a jugar a la Argentina. Entonces, mientras la finanza está mandando sobre la economía, la está matando. La está matando. Y en este momento, salvo 2 o 3 rubros en manos de las multinacionales, energéticas, minerías, con litio inclusive, agropecuarias, todos los cuales los grandes rubros están en manos de empresas multinacionales que operan en la Argentina se le dificulta obtener esta ayuda, entre comillas, financiera para tener fondos para cumplir con los acreedores y no caer en default. Por lo cual creo que es un momento muy, muy delicado para el gobierno. Lógicamente que no lo va a presentar en forma dramática. Si hay una devaluación en los Estados Unidos con relación al dólar, por todos los motivos que acaba de dar, ¿a nosotros en qué nos beneficia o nos perjudica? Bueno, con relación en realidad, al mismo dólar, ¿no? Si nosotros estamos atados al dólar o muy sujetos al dólar, sí, en cierto modo nos beneficia. Lo que ocurre es que acá lo que tenés es que después del primer semestre, cuando se lanzó este plan, Argentina comenzó a tener
una inflación en dólares, producto de que las desregulaciones generaron la liberación de mercados oligopólicos que lejos de competir y bajar los precios, lo subieron. El costo argentino de determinados productos que fueron formadores de precios que aumentaron, por ejemplo combustible, también coadyuvaron a eso, ¿no es cierto? Entonces, en cierto modo, sería medio ambigua darte una respuesta categórica de si en realidad una devaluación del dólar, si es que lo dejan, porque detrás de una baja de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, el Banco Popular de China va a responder con lo propio, el Banco Central Europeo va a responder con lo mismo, y entonces vas a tener una guerra de aranceles y una guerra de devaluaciones, o sea, un agravamiento mayor del problema. Entonces, yo no te podría decir en cierto modo si una devaluación del dólar va a poder hacerse y va a poder ser sustentable, por lo menos a mediano plazo, y que en definitiva si eso nos va a perjudicar bien o no. También lo que vas a tener es que en el medio de la gran recesión internacional siempre lo que se observa es un flight to quality, un vuelo a la calidad de los capitales. O sea, se van a los países centrales a buscar tranquilidad, o sea, seguro. Y nuestro país va a sufrir eso también. Ya se está produciendo, claro, ya se está produciendo. exactamente. Este desarme de carteras que está habiendo es un preanuncio. Y además, un dato que no sé si me olvidé de mencionarlo en el bloque anterior. Se estima que en los plazos fijos que tiene colocada la gente en el mercado bancario equivalen actualmente, si no me equivoco, creo haberlo leído en Clarín, equivale a unos 33.000 millones de dólares. Y muchos bancos están preocupados, ¿qué pasa si ese dinero de plazo fijo se le empieza a retirar para irse a comprar dólares? O bienes. Porque de esa manera se descapitalizan los bancos. Y ese riesgo es bastante grave. Por eso los bancos ahora le están prestando menos al gobierno. Ejemplo, la semana pasada el gobierno le vencía 9.2 billones de pesos de deuda. Hay que aclarar que el Ministerio de Economía hace 2 licitaciones quincenales cada mes, y en promedio licita, es decir, renueva, porque no paga neto nada, sino que renueva, retira bono viejo y entrega bono nuevo, siempre más caro que el anterior, ¿no? Y además con acumulación, y le vencían, si no me equivoco, 9.2 billones. Obtuvo 8.6. O sea, no pudo reunir la totalidad de lo que pedía. Pero lo más grave fue, ¿quién le renovó esa deuda? Los privados se fueron. Banco Nación. Y se lo aguantó el Banco Nación con 5 billones y medio y el Banco Central con 3 billones 300. Lo cual es un fracaso mayúsculo en la licitación. Tuvieron que levantar el teléfono en último momento para salvar la licitación. Porque si la licitación se presentaba en blanco, era decirle, chau, los acreedores no nos renuevan la deuda. Claro. Quiere decir que estamos en default, porque si no nos renuevan la deuda, el país se cae. Las cifras creo que daban así. El Banco Nación, justamente, un banco que quieren privatizar. Y vos fíjate el peligro. Lo endeudan contra el Estado. Y uno dice, bueno, va a ser una deuda interestado. No. Sí, macana. Claro. Si mañana lo privatizan, claro, esa deuda con el Banco Nación va a pasar a ser deuda privada contra el Estado. 5 billones y medio prestado trasnochada por el Banco Nación. Y otros 3 y pico prestados por el Banco Central. Que por otra parte eso contraviene una disposición de la Carta Orgánica del Banco Central que prohíbe prestarle al Estado, por lo cual se supone, porque no hay información directa, porque el gobierno mantiene en secreto quiénes son los compradores de títulos. No se informa, la deuda es secreta, entonces no se sabe quiénes son los que compran. Pero se especula que como el Banco Central estaría transgrediendo su propio estatuto comprando deuda del Estado, cosa que le prohíbe el estatuto, lo haría a través de una triangulación. Va al mercado secundario, a la bolsa, y compra los mismos títulos que vencen. Y después deja que se haga una triangulación para ver. Pero la plata sale del Banco Central.
¿Y de dónde saca la plata del Banco Central? Seguramente imprimiéndola. Con toda esta situación... Y el otro tema es que probablemente futuras licitaciones salgan con linkeados. Seguro. Linkeados al tipo de cambio. Decime, y con relación a la... Estamos en un año electoral, ¿no? Y ahora estamos hablando, ya empezamos ahora en mayo, junio, acá en Capital, y después el resto del país ya han desdoblado todas las elecciones, así que de alguna manera vamos a tener un baile que no va a terminar en todo el año, ¿no? Si el gobierno no tiene estos dineros, electoralmente, esto puede estallar en cualquier momento, supongo, que le va a ser muy difícil poder maniobrar de acá a las elecciones o fíjate seguir que avanzando. Para mí eso está en el trasfondo de esta pelea entre el PRO y la Libertad Avanza. Para mí está ahí el trasfondo, porque Macri dentro de todo mantiene un cierto prestigio, más allá de que su gestión fracasó, ¿no? Pero hay poca memoria en los argentinos, así que todo, sí, todo eso... Macri fracasó. En dos años aumentó la deuda a 83.000 millones de dólares y tuvo que salir corriendo a pedirle el Fondo Monetario salvataje para poder sobrevivir los dos restantes, ¿no? Y todo el mundo habla de la gestión Macri, ¿no? Muy bien conceptuada, pero llevó el país al default. Y ahora, por pase le pasó el fardo de la deuda al kirchnerismo. El kirchnerismo, en lugar de impugnarla, que tenía todos los elementos para hacerlo, no. El kirchnerismo, cómplice del macrismo, le convalidó todo lo actuado. El negociado con los fondos buitre en agosto del 20, con Guzmán. La ratificación del acuerdo con el fondo, con Massa, que ya era titular de diputados y después ministro de Economía. Y ahora quiso el destino que la misma pelota que Macri le pateó a Fernández Fernández, ahora Fernández Fernández se la patea a Milei. Y Milei se defiende con el argumento histórico. Es la herencia recibida. Así es. Entonces sonamos, ¿no? Bueno, siempre van a ser herencias y todos van a... Lo que también genera un precedente que el gobierno puede entrar prematuramente en Patorrengo, porque por eso creo que la necesidad de nacionalizar las elecciones de mayo de Cava, ¿no? Porque ahí el gobierno se juega una carta muy importante, dado que la Libertad Avanza tiene como epicentro fundacional la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Por lo tanto, si le llega a ir mal en una elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un precedente muy grave respecto a... Pasaría lo mismo que le pasó a De la Rúa, pierde la intermedia, queda Patorrengo y después sobreviene la crisis, ¿no? Pierde credibilidad, pierde reputación y cuando eso ocurre ya todos comienzan a mirar a la oposición. Y fíjate que por eso han birlado las PASO. Más allá de que yo también estaba, desde que se crearon las PASO, había hablado de un absurdo. El absurdo de internas abiertas y obligatorias. Un absurdo. No, cada uno cada partido tiene que arreglar sus asuntos internos. Pero las PASO eran una encuesta preelectoral compulsiva. Entonces, para evitar ese interreño entre agosto de las PASO y elecciones de octubre, porque ya iban a dar una pauta de la tendencia del electorado, y ahí venía la corrida, ahí venía el pánico, ¿no? Agarraron y por eso están tan empeñados en haber eliminado las PASO. Y las provincias, cada una se está salvando como quiere con su trenza interna. Así se salvan los gobernadores y después pueden negociar o no con el gobierno. Las especulaciones políticas son infinitas. Más allá de que la Libertad Avanza no tiene figuras aglutinantes, salvo Milei, la hermana ha perdido mucha reputación respecto del escándalo de Libra, de hecho tiene que recurrir a Dorni, o sea que el gobierno está en una situación muy grave porque no tiene musculatura política. Está saliendo una cantidad de chanchullos de negocios y cosas. Los parientes que metió en su cartera. Pero denuncias en firme al diputado Ritondo, a varios más. Ahora apareció un nuevo asesor o pseudo asesor ligado a Santiago Caputo. Y además
la cantidad de candidatos impresentables que vienen de la farándula, del OnlyFans, de cualquier cosa. Chuyito González. A uno da vergüenza ajena. Uno sinceramente, como argentino, siente vergüenza ajena de la imagen que la Argentina está dando al mundo. Si alguien se preocupa por la Argentina en el mundo, ¿no? Sí, sabemos que todo esto tuvo inicio en un DNU, ¿no es cierto?, que es un poco lo que fue el presupuesto, entre comillas, encubierto, ¿no? Y el endeudamiento, etcétera, que ahora, bueno, el DNU fue aprobado, pero ahora hay un nuevo DNU en el cual se negocia con el Fondo Monetario Internacional, no sé si... Claro, lo si que es pasa, uno nuevo. el decreto de endeudamiento, primero es inconstitucional porque evita que el Congreso active una facultad que está en la Constitución, arreglar la deuda interior y exterior. Lo que pasa es que este decreto, producto de la trampa que dejó Cristina Fernández de Kirchner respecto al tratamiento de los DNU, la ley 26.122 en su artículo 24 dice que el decreto de necesidad y urgencia cuando es promulgado es vigente. Y aparte necesita la aprobación de una de las cámaras para que resulte válido. Por lo tanto, la única forma de fulminar el decreto, creo que era el 179 de este año, es con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Si 179 del 25 es que llega a la Corte y lo declara inconstitucional. Porque lamentablemente el gobierno cometió la picardía de dictarlo y después ir a la Cámara de Diputados y obtener su convalidación, lo cual es inconstitucional. Pero aún así, sí. Aunque se declare posteriormente inconstitucional, no es como si nunca hubiera existido, sino que lo que se acordó en ese periodo es válido. Sí. Y si la Argentina, salvo como que parece, ya acordó con el fondo, pero no se atreve a hacerlo público, quiere decir que tampoco evitaría... La única forma, Héctor, que ese decreto sea fulminado es que la Corte lo declare nulo. Claro. Entonces genera efectos retroactivos, lo fulmine. Absoluta. Exactamente. Bueno, ahora sin dos jueces a los cuales Milei pretendía tener en la Corte, por lo menos para hacer un contrabalanceo, no los tiene. O sea que puede ocurrir si hubiera una denuncia determinada, un proceso determinado, como para que la Corte en algún momento decida. ¿Se va a arriesgar tanto al Fondo Monetario para ese punto? Que mañana le declaren nulo y queden tan ridículos. Hay una inseguridad jurídica, porque vos fíjate que el decreto tiene la aprobación de una Cámara, de haber tenido la desaprobación de las dos cámaras, el decreto queda vigente respecto al momento, el periodo en que estuvo vigente. Genera derechos ahí. Sí. Ahora, yo creo que lo único que le queda es que la Corte lo declare nulo. Pero acordate que hay un DNU anterior, el 846, sí, que modificó la ley 24.156 de Administración Financiera, que lo faculta incondicionalmente al Poder Ejecutivo a renovar deuda. Y eso se lo dejó aprobado el Congreso por omisión, porque dejó pasar los 10 días de objeción. Así que lo que le pueden entorpecer un poco, efectivamente, podría ser la aplicación a futuro del 179, pero quedamos en que lo que el gobierno haya firmado en el interín, eso no lo pueden sacar. Y además tienen como respaldo el 846, que le permite modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que faculta al gobierno a contratar directamente con los organismos financieros internacionales. Y eso se lo han dejado vigente, pese a que el artículo no está reglamentado. Así que directamente el gobierno tiene carta blanca para hacer lo que quiere. Lo está haciendo y el problema es que lo estaría haciendo mal. Y que la forma en que pudiera empardarlo, como se llame, ¿no? Sería tan riesgosa que hay que ver si le resiste el frente interno. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la entrada de dólares genera emisión monetaria también. Así es. ¿No?
O sea, el gobierno está emitiendo dinero. Así es. Nada más que no lo emite de la nada, lo emite contra entrada de dólares. Pero ¿qué ocurre? El mecanismo, en 2 palabras, es así. Entra, pongamos, no entra todo de golpe, pero pongamos que entren 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Entran, perfecto, el Banco Central imprime el equivalente en pesos de esos 10.000 millones. Pero esos 10.000 millones no quedan en el Banco Central. Se los vende a la tesorería para que la tesorería pague deuda externa. Entonces, el país se queda sin dólares y el Banco Central imprimió más billetes, con lo cual está generando, no solamente por emisión directa, sino por emisión secundaria, por el multiplicador bancario, está aumentando la presión. Eso según el propio esquema financiero liberal, está aumentando la masa monetaria, la base monetaria, sin respaldo en divisas. Con lo cual, por eso digo, la gente, yo creo que yo veo la situación sumamente grave y están haciendo malabarismos para distraer la atención. No sé, un día de esto, qué sé yo, Milei puede salir disfrazado a la calle, cualquier cosa. Todo marketing, obviamente, acompañado con los medios que blindan al gobierno, ¿no? Ya sabemos cuáles son. No, y aparte los tienen fuertes. Hasta que alguien considere que el presidente no estaría en condiciones racionales o emocionales de controlar el país y viendo el desastre que se aproxima, le bajen el pulgar y busquen alguna forma intermedia de o pasarle por encima, de limitarle sus facultades o directamente desplazarlo. Pero bueno, eso está dentro de conjeturas que nos exceden, ¿no? ¿Eso quién lo puede determinar? ¿Es un juicio político? El Congreso tiene la facultad del juicio político. Sí. Se han presentado ya denuncias. Sí, pero hasta el momento no dan los números. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue muy rico un programa largo, pero muy sustancioso. Así que, Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, un gusto que vos nos das la oportunidad en el canal. Y un gusto de nuevamente participar con Luis Alberto. Muchas gracias. Juan Manuel, y gracias. Gracias a los dos. Por supuesto que agradecemos. Esto es una mera opinión que tenemos también para vertir desde TV1. Creo que cada uno tiene su programa, cada uno tiene su experiencia, pero siempre es válido para poder pensar juntos, ¿no es cierto?, cuál es la situación real del país, cuán grave lo estamos transcurriendo, cuáles son las pirucuetos, ¿no? Todas estas fantasías que se van contando sobre la marcha y que la gente tiene esperanzas, no cabe la menor duda que hay esperanzas. Esperanzas no están basadas en algo concreto, real, simplemente son esperanzas que algún día podrán deshacerse, desvanecerse frente a una realidad tan paupérrima que es la que estamos realmente viviendo y que pocos la perciben, o muchos la perciben, pero es difícil observarlo. Argentina está muy mal, no cabe la menor duda. El timón que dirige el gobierno no está en su sano juicio, lo escuchamos a diario por muchos sectores, hasta emocionalmente, como bien al final del programa Héctor planteaba, puede haber, ¿no es cierto?, un cuestionamiento frente a su situación psíquica para conducir los destinos de un país que está en el medio de la tormenta y que esta tormenta no es fácil dirigirla porque hemos llevado muchos años de gobiernos que nos han traído a esto y salir de esto no va a ser ni siquiera fácil. Razón por la cual hay que pensar la Argentina hacia el futuro, probablemente con una coherencia un poco más sólida y buscar las alternativas en las cuales Argentina pueda rehacerse fuertemente con criterios propios y no tanto con endeudamiento externo. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.